En defensa del Evangelio, animadores y payasos en la Iglesia de Cristo. ¿Qué es un animador? ¿Qué es un payaso? ¿Cómo podemos identificar a los manipuladores en la Iglesia? ¿Es la Iglesia cristiana un centro de entretenimiento? ¿Estamos llamados los cristianos a ser los hazmerreír de los demás? ¿Por qué muchos predicadores y pastores están entreteniendo a la gente en vez de predicarles la verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la casa de Dios mientras predicamos? La Iglesia de Cristo está siendo azotada por un cambio radical en todas las áreas. Generaciones han pasado y hoy tenemos nuevos cristianos que no han conocido el Evangelio que se predicaba en el pasado reciente. Esto significa que no han seguido los lineamientos y conducta de nuestros antecesores que con gran esfuerzo forjaron las bases de un Evangelio de santidad y de responsabilidad. En vista de esto, han surgido una serie de animadores, manipuladores y payasos disfrazados de cristianos, que no predican el Evangelio de Cristo, sino que entretienen a las personas con shows y espectáculos seculares que no tienen nada que ver con el Evangelio. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 nos dice la palabra de Dios: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la actualidad, muchas congregaciones están compuestas de animadores, payasos, motivadores y manipuladores. Un animador es una persona que se dedica a la presentación de artistas y que mantiene al público animado a través de estrategias de un espectáculo de variedades. Un payaso es un artista que se dedica a hacer reír a las personas con su aspecto, actos, dichos y gestos. La función del payaso es hacer reír a las personas a partir de sus bromas, trucos y piruetas. Para ello se vale de habilidades y técnicas de actuación, magia, música, danza, malabarismo, acrobacia, mímica, entre otras cosas. Destaca particularmente su gran capacidad para la improvisación. Un manipulador es una persona que tiene la habilidad de controlar, cambiar, deformar el comportamiento de los demás. Los manipuladores se conocen por ser personas que siembran dudas en los demás, ofrecen falsas informaciones irresponsables, se aprovechan de la inocencia de las personas, fingen no saber nada, entre otros. Estos manipuladores dentro de la Iglesia del Señor utilizan la psicología distorsionada para mantener a las personas creyendo lo que ellos quieren para que no se desarrollen en el camino de Dios. El Evangelio de Cristo significa las buenas nuevas de salvación y es algo serio, ya que se está hablando de la salvación del alma de cada ser humano. Esta ola de animadores y payasos no muestran el más mínimo temor hacia Dios, sino que mantienen a muchas personas entretenidas con un falso evangelio, donde no hay arrepentimiento ni una verdadera transformación del Espíritu Santo en sus vidas. En Judas capítulo 1 versículo 16 nos dice la palabra de Dios: estos son murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La predicación del Evangelio de Cristo no consiste en espectáculos, shows, pantomimas, danzarinas, entretenimientos o cosas semejantes, sino más bien en enseñar las Escrituras correctamente para que haya una renovación espiritual en las almas sedientas. En la Biblia no encontramos referencia alguna de que los apóstoles ni los creyentes en sentido general utilizaran el payasismo como estrategia para predicar el Evangelio, sino que lo hacían con denuedo y con respeto. Esta práctica es una aberración y una burla al Evangelio de Cristo. Estos no son más que mercaderes del Evangelio que solamente están interesados en ganar dinero y no en predicar la verdad de Cristo. El Evangelio de Cristo es algo sublime y que debemos guardar el más alto respeto. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Muchas congregaciones se han convertido en centros de entretenimiento, donde se hace de todo menos edificar a los creyentes. La predicación de las buenas nuevas de salvación deben ser expuestas con seriedad y doctrina, ya que le servimos al único Dios verdadero, el cual es ordenado. No debemos profanar el púlpito de Dios con acciones mundanas, ni mucho menos predicar para divertir o entretener a las personas. Nuestra misión es hablar la verdad de Cristo. En Judas capítulo 1, versículo 17 al 19 nos dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. El Evangelio de Cristo no consiste en hacer reír a las personas o entretenerla. Para agradar a Dios hay que apartarse de los deseos de este mundo y estar en armonía con el único y soberano Dios. La unción del Espíritu Santo no tiene nada que ver con ciertas payasadas que se practican en los púlpitos por pseudos predicadores que no pueden predicar el Evangelio establecido en la palabra de Dios por la sencilla razón de no estar capacitado en las Escrituras. Esto trae como consecuencia que el contenido de ciertas predicaciones esté compuesto de todo tipo de payasería para que las personas se sientan bien, como si se tratara de un circo y no de un templo donde debe haber cánticos espirituales, alabanzas a Dios y un mensaje para la edificación de su pueblo. En Marcos capítulo 16, versículos 19 al 20, nos dice la palabra de Dios: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La falta de consagración y de arrepentimiento en muchos predicadores ha traído como consecuencia una decadencia en la predicación del Evangelio. Muchos emplean supuestos actos proféticos para convencer a los creyentes de que están ministrando dirigidos por Dios. Sin embargo, estas actuaciones no vienen de Dios, sino de sus propias concupiscencias. Para llevar el mensaje de la palabra de Dios, no necesitamos emplear métodos impíos, ni mucho menos valernos de prácticas que están lejos de la presencia de Dios.
Hoy en día, por la falta de respeto hacia Dios, muchos predicadores emplean palabras vulgares, morbosas y en sentido general utilizan un lenguaje no santo en diferentes escenarios. En Tito capítulo 1 versículo 15 nos dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En la Biblia encontramos suficiente evidencia acerca de la vida consagrada de predicadores como Esteban, Felipe, Apolos, entre otros, los cuales tenían una vida de consagración a Dios para exponer con denuedo el mensaje de salvación. Estos hombres no tenían que valerse de payasadas ni de estratagemas de hombres. Nuestro Dios es santo y exige de nosotros que le seamos fieles en todo momento. El problema de muchos predicadores hoy en día es que no están llenos del Espíritu Santo, sino de carnalidad, y por tanto no pueden dar un mensaje espiritual que lleve edificación a la iglesia. Tampoco pueden tener el discernimiento para identificar lo que no es de Dios y lo que viene del mal. Los parámetros utilizados por muchos predicadores de hoy son incorrectos a la luz de la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto cosechará. El neopentecostalismo está lleno de personas que no les interesa la salvación de los demás, sino de recibir beneficios de los mismos. Dios nos manda a predicar el Evangelio de Cristo de manera sencilla a través de la unción del Espíritu Santo. Los creyentes en Cristo no necesitamos de artimañas para atraer a las personas, sino más bien ser dirigidos por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 15, versículo 18 al 19, nos dice la palabra de Dios: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.